Bueno, muy buenas tardes, noches a todos. Vamos a dar una charla de los últimos resultados que hemos obtenido en forma conjunta. Es un proyecto que nació, ya tenía, digamos, algún tiempo, pero el proyecto como tal nació hace año y medio más o menos. Ahí, a raíz de la duda sobre tratar de aclarar sobre el origen del oro de placer en la zona sur de Costa Rica. Este proyecto se inició a raíz de una colaboración que tengo yo con el grupo de arqueólogos y geólogos alemanes que trabajan en minería metálica en la Universidad de Bochum y en la Universidad de Tübingen y en otra universidad ya en Alemania, de forma conjunta. Y entonces, conversando con ellos, nació la idea de que, bueno, estuvimos conversando del oro de la zona sur y que habían dudas sobre el origen, etcétera, etcétera, y que no se había trabajado de manera reciente y académicamente. Entonces, a raíz de eso, se buscó un estudiante de doctorado, que es justamente por eso lo pongo acá como primer autor, que es Matías Sabine Abagna. Es un estudiante de doctorado, él es de la universidad, ya hizo, de maestría, perdón, hizo la maestría en la Universidad de Bochum, ¿ok? En Alemania, y justamente se buscó la beca para que él pudiera hacerla. Estuvo dirigida por una profesora alemana que se llama Anita Wittgen y codirigida por Katrin Welsner, y en cierta medida, aunque no de manera oficial, por mi persona y claramente por Pablo León, que está aquí presente. Entonces, es parte de la Universidad de Ruhr, de Bochum, junto con digamos, el Centro de Investigaciones de Ciencias Geofísicas y Pablo acá, que comenzamos este proyecto de investigación, que obviamente son los primeros resultados acá, para compartirlos con ustedes, justamente. Bueno, del oro de la zona sur hay dos modelos de origen diametralmente diferentes. Son dos modelos opuestos que se han manejado. El primer modelo es que es un oro aluvial. El oro de la zona sur es un oro aluvial, eso está claro para todos, pero que proviene de la erosión de los depósitos de cobre porfídico ricos en oro, supuestos, que hay en la cordillera de Talamanca. Efectivamente, en la cordillera de Talamanca sabemos que hay cobre porfídico y algunos de esos cobres tienen efectivamente oro en ciertas cantidades que pueden ser comerciales. Entonces, este oro aluvial sería en cierta medida relacionado con una intrusión de un arco que fue erosionado, y los trabajos que lo soportan es el trabajo de la OEA de 1978, el trabajo, la tesis de Liu, 1983, la de Corrigan, 1983, la publicación de Corrigan en el año 1990, junto con otros autores, y un trabajo de Chatwell del 2004. Estos son los que apoyan que el oro proviene de la erosión de Toramá. El otro modelo, totalmente opuesto, es que dice que es un oro aluvial, claramente, como todos sabemos, pero que proviene de vetas de cuarzo aurífero, es decir, de cuarzo hidrotermal, prácticamente in situ, en las rocas antiguas de Osa, Golfito y Burica. Toda la región de la península de Osa, en Golfito y en Punta Burica, se ha encontrado oro de placer. Y estos trabajos que lo soportan es Beranger y Torte en 1988, Beranger en el año 92, Chris en el año 1990, Vanucci et al., que son italianas, junto con un grupo de estadounidenses en el 2006, y Alvarado y Gans, que es el último trabajo del 2012, soportan esta idea. Entonces tenemos dos modelos totalmente opuestos en cuanto al origen del oro. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a ver lo que planteaban cada uno de los modelos y después vamos a entrar en los resultados recientes. Los modelos tectónicos varían diametralmente también, pero en tal caso lo que es claro es que hay una tectónica súper fuerte. Claramente estos modelos hablan de fases compresivas en diferentes etapas, una o varias claramente durante el Cretácico, otra fase tectónica durante el Oceno y la última durante el Mioceno cuaternario. Alan Astorga, por ejemplo, y sus colaboradores, pero el modelo tectónico como tal difiere. Algunos autores proponen un modelo de cuenca de tracción dextral,
por ejemplo, Beranger en el 87, o Barrett y Beranger en 1989, o Beranger Thorpe en 1988, o Astorga en 1991. Otros más bien piensan en un modelo de fallas inversas importantes, como CRIS en 1990, o como prismas de acreción, como prismas de acreción. Esto está soportado por la tesis de Books y su publicaciones respectivas 2009-2010. Es decir, estamos hablando de modelos totalmente opuestos, pero en tal caso están hablando de una tectónica muy fuerte, de varias fases tectónicas relacionadas, sea prisma de acreción, fallas inversas, cuencas de tracción, o a la larga las tres en realidad, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí tenemos diferencias fuertes. Esos son los datos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las evidencias por qué los autores pensaban que el oro venía de Talamanca? ¿Por qué? Bueno, el informe de la OEA, lo que dice en 1978, o el del diagnóstico del sector minero en ese entonces, ¿no? Habla que dado que en el complejo de Nicoya no posee oro, todos sabemos que en el complejo de Nicoya prácticamente no hay oro, y puesto que las rocas de Osa están asociadas con el complejo de Nicoya, que en ese entonces se manejaba que las rocas de Osa eran iguales que las del complejo de Nicoya, entonces el oro debe provenir de los cobres porfídicos ricos en oro que habían en Talamanca. Entonces ellos decían, si Osa y Nicoya son iguales geológicamente y en Nicoya no hay oro, pues el oro tiene que venir de otro lado, de la erosión de Talamanca, y hacer el modelo que ellos manejaban. Liu en 1983 y Corrigan en el 86, al estudiar la petrografía de las areniscas que contenían oro, digamos, ya estudiando las areniscas con contenido de oro en Osa y bueno, y alrededores, dicen que dada la cantidad de cuarzo y feldespato, concluyen que tiene que provenir de la erosión de los intrusivos de Talamanca. Asocian la cantidad de cuarzo y la cantidad de feldespato con la erosión de Talamanca. Schaudel en el 2004 favorece también el origen de cobre porfídico, dado el rápido levantamiento de Talamanca. Sabemos que Talamanca se levantó rápidamente durante el Mioceno superior hasta el reciente, y que este levantamiento rápido tuvo que haber erosionado los cobres porfídicos ricos en oro, y que ese oro viene desde Talamanca. Este es el modelo, llamémosle modelo alóctono, es decir, que el oro proviene de lejos. Este es el modelo alóctono. Viene el otro modelo que es opuesto, el modelo in situ. El modelo in situ está apoyado principalmente, Beranger fue el primero en el 92, Beranger y Thorpe en 1988, Chris 1990 y Vanucci en el 2006. Indican que los sedimentos sobreyacentes a las rocas antiguas, lo que llamamos Nicoya, como quieran llamarlo, las rocas oceánicas, son productos de su erosión. Es decir, que los sedimentos que están ahí cubriendo a lo que llamamos el complejo de Nicoya, Sensuslato, hablo complejo de Nicoya, Sensuslato, no vamos a entrar en detalles si es complejo de Nicoya, que es de la misma erosión de ese complejo. Los minerales pesados asociados con el oro de placer sugieren una fuente cercana y no apoyan erosión de rocas intrusivas ácidas. Eso lo dice Beranger, es decir, que Beranger analizó todos los minerales pesados de estas areniscas, de estos aluviones, y concluye que no pueden venir de lejos y no pueden venir de Talamanca. Beranger en el 92 encuentra vetas de cuarzo, que ahí es la parte donde empieza el asunto interesante, y esas vetas de cuarzo contenían por lo menos 510 partes por billón, y que deben de estar asociadas a alguna de los tres eventos magmáticos principales que ocurrieron en esa zona, en la zona sur. Un evento en el Campaniano medio, un evento en el Océano medio y otro más reciente. Chris piensa igualmente que debió de ocurrir entre el Paleoceno temprano y el Océano medio estos enriquecimientos en oro. Después vengo yo, el hijo de mi mamá, entonces dice, como Alvarado de Gans, argumentan que no puede venir de Talamanca, dado que las molazas, utilizo el término antiguo molaza, pues me gusta para molestar a los alimentólogos, ¿no? Entonces, utilizo el término antiguo molaza, es un término viejísimo, ¿no? Igual que el flitch, ¿no? Las molazas es la erosión de una cordillera levantándose. ¿Y qué son las molazas en nuestro país? La formación suresca y la formación valle del General, es toda la erosión de Talamanca. Bueno, en esas molazas o en esos aluviones antiguos o como quieran llamarle, no hay un gramo de oro.
no hay oro. O sea, no hay nadie buscando oro en Suresca, no hay nadie buscando oro en el valle del General. Entonces, ¿cómo era? Conste, los geólogos somos fósiles y casi nunca encontramos oro. Es otra gente. O sea, salvo algunas excepciones que las hay, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que la gente no haya excavado oro en lo que es el Valle del General si el oro venía de Talamanca? Entonces, concluimos que estos sedimentos no contienen oro y que las rocas granitoideas son en extremo raras en la península de Diosa. En la península de Diosa cuesta encontrar un granito, cuesta encontrar algo ácido. Es casi imposible. Yo estuve trabajando en la península de Diosa, hice todo el mapeo de la península de Diosa en el 2014 y no, solo encontré creo que dos pedacitos de algo que podía ser ácido. Lo demás son rocas básicas en ese sentido o máficas en tal caso. O sea que son en extremos raras en lo que es las rocas antiguas de Osa, Golfito y Uri. Además, el estudio de la morfología y mineralogía de las pepitas, Beranger, 1992 y 1987, al ser comparadas con el trabajo de Troblet, o sea, yo utilicé las pepitas, la morfología de las pepitas que Beranger tenía. Acá tenemos unos ejemplos de, de, de pepitas, pero lo vamos a ver. A la hora que lo comparo con el trabajo de Troblet, tal, del 2003, indica que es una fuente muy cercana. O sea, que el oro no pudo haber sido transportado lejos. Y esas son las evidencias in situ. Ok, entonces todavía seguimos teniendo dos modelos ahí. Ahora sí, tenemos que demostrarlo, ¿no? Bueno, pero todavía hay evidencia más. Basado en todo lo anterior, Alvarado y Gans lanzan una hipótesis donde textualmente nosotros decimos, y eso lo quiero aclarar acá porque era una hipótesis, decimos tesis por demostrar. Y justamente por eso es que buscamos una tesis de maestría para demostrar eso. Textualmente nosotros decimos una tesis por demostrar, pero me arriesgué sin ser geólogo minero. Decir que el oro de la zona sur es un oro orogénico con vetas de cuarzo asociadas con fluidos hidrotermales alrededor de unos 200 grados centígrados en sistemas acrecionales en una zona orogénica con predominancia de facies de esquistos verdes. ¿Por qué digo facies de esquistos verdes? Porque resulta que sí se han encontrado, ahora lo vamos a ver, paragénesis mineralógicas que soportan facies de esquistos verdes en lo que es la península de Osa, incluso anfibolitas. Agregamos además que quizá las pepitas de tamaños variados, incluso centimétricos hasta gigantes, la pepita más grande que se encontró pesaba 7,7 kilogramos. Bernayela reporta, 87, 1992. Acá tenemos un colega también que se encontró una pepita de oro bastante grande. Es difícil explicar por erosión de vetas de oro. Por lo menos eso fue lo que nosotros propusimos. Es muy difícil encontrarse en una veta de oro una pepita de este tamaño, como vemos en la fotografía. Por lo menos yo no he visto una fotografía de una veta de oro con una pepita de este tamaño dentro de una veta, estoy hablando. Entonces, basado en el trabajo de Southland del 2009, se plantea un origen que quizás este oro fue después consumido y aquí acrecionado, por así decirlo, por actividad bacteriana. Entonces, era nuevamente también una tesis por demostrarse. Es decir, que haya actividad bacteriana que esté concentrando el oro. Bueno, hasta ahí van las cosas, ¿no? Ahora vamos a hablar qué es un oro orogénico antes de empezar ya con las evidencias. Un oro orogénico es un depósito mesotermal en venas de cuarzo con una zona de facies inferior a la de una zona de facies inferior de esquistos verdes con temperaturas de 220 a 450 grados centígrados. Incluso hay oro orogénico en facies de anfibólica superior, un sistema hidrotermal relativamente extenso a unos 3 a 15 kilómetros de profundidad en zonas de cizalla. Esto es importante, el oro orogénico está asociado en zonas de cizalla y concentradas en estructuras planares. Generalmente está asociado a terrenos acrecionales y extensas zonas de fallas corticales que permiten el ascenso o que permitieron el ascenso de estos fluidos. Las zonas de cizalla a lo largo del contacto de las unidades dentro de los complejos de sistemas estructurales. Bueno, ahí tenemos una lámina de los diferentes tipos de oro, el oro epitermal,
relacionados con dorsales oceánicas, oro relacionados con cuencas Trasarco, el oro orogénico específicamente que está asociado con terrenos acrecionales, el oro que todos conocemos, el hipotermal de Guanacaste, perdón, de lo que es Tilarán y los montes del Aguacate, y oro incluso en cuencas de tracción. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí vamos con esto. Bueno, continuando, ¿qué es un oro orogénico? Pues es un oro que se forma en un material nuevo añadido a los continentes cuando es calentado y deformado. Estos depósitos están asociados a zonas de falla o zonas de grandes fallas, grandes zonas de cinturones fallados, de belts, de hasta 100 kilómetros de largo. Cambios en los controles de esfuerzos controlan los fluidos de compresión, transpresión y transtensión que tienen relación con el ascenso de estas mineralizaciones. Bueno, ahí tenemos unas dimensiones de lo que es la península, de lo que es, digamos, la parte antigua de la zona sur, 118 kilómetros de largo por 46 kilómetros de ancho. Y las zonas donde hay diferentes yacimientos de oro, que después vamos a ver. Bueno, este es el grupo de artistas que trabajaron ahí, primero en la investigación de campo. Ahí tenemos a Matías Abagna, que es el morenito de Ghana, de África. Es una persona que ya tenía experiencia en oro en la zona de Ghana. En zona de Ghana es una zona aurífera, especialmente de oro orogénico. Tenemos a Pablo, que bueno, que es un geólogo minero. Ah, menos morenito. Ok. Tenemos a Katrin Wessner, que es una mineróloga de Alemania. Gunther Gassmann, que es un geólogo y geoarqueólogo alemán, que trabaja con metalurgia romana y de la edad de hierro y todo ese tipo de cosas. Y ahí el hijo de mi mamá. Esa es la Universidad de Ruhr en Bochum, justamente donde se realizó parte de la investigación. Y acá tenemos una de las 5 bodegas de muestras que hay en la Universidad de Ruhr, 5 bodegas de ese tamaño. O sea, es un paraíso. Y ahí van a quedar las muestras justamente que fueron analizadas para consulta posteriores, ¿no? En ese sentido, incluso tienen una bodega especial con una caja fuerte de seguridad para guardar los minerales radioactivos. Bueno, acá tenemos también a Matías Abagna con la profesora, que era la guía de él, justamente. Ahí estamos trabajando en la Universidad de Bochum, revisando todos los datos de la tesis, toda la información. Yo estuve en una pasantía allá, justamente. Y bueno, acá tenemos parte de lo que se muestrió. Tenemos los sectores donde se tomaron muestras en la campaña campo, tanto la campaña que tuvimos con Pablo como una campaña previa que se realizó acá. Entonces ahí tenemos un mapa generalizado donde están las muestras ubicadas. Recordemos que fue una maestría, ¿no? Tampoco era una campaña de doctorado. Ahí tenemos la parte de las muestras, donde se tomaron las muestras de oro, las muestras de roca, las muestras de todo lo que se hizo. Y acá tenemos parte de lo que es el contexto geológico. Por ejemplo, esto es en la quebrada Piedras Blancas y el río Tigre, en la península de Osa. Pues ahí tenemos una zona de cizalle importante, los aluviones antiguos, bastante consolidados, ¿ok? Que tienen enriquecimiento en oro. Ahí estamos paneando oro para sacar, para llevar las muestras a Alemania para ser estudiadas justamente en este sector ahí. Pues por más que nos quedamos, sigo aquí con la pensión, o sea, no sacamos mayor cosa, pero suficiente para la maestría, ¿no? En ese sentido. Y también, perdón, me pasó una rápida, qué raro, ¿ah? Eh, Voy con la flecha acá para ver, esa fue la que vi, ok, ya. Y ahí tenemos la quebrada Pisote, donde está el contacto entre una zona bastante brechada, cizallada, totalmente cizallada, una zona de cizalle
con las brechas conglomeráticas que contienen oro en la parte superior. Acá tenemos una muestra más o menos de eso. Es un material bastante consolidado, bastante endurecido, polimíctico más o menos. O sea, tenía cherts, tenía, bueno, sílex, pedernal, fragmentos de basalto, incluso microfósiles también. Y justamente hay una minería ahí de túnel, ¿no? De donde están también alguna gente extrayendo el oro. Encontramos zonas de cizalle, sí, sí, es el contacto, es el contacto. La que está arriba es una brecha polimíctica compuesta por basaltos y por jaspes, y la parte inferior es una parte de, si no me equivoco, era un poco más de basáltica, pero también brechada, ¿no? Los mineros se van por ese contacto. Eh, eh, Principalmente jaspes, ahí, ¿verdad? En ese punto, ¿no? Ok. Bueno, encontramos zonas de cizalle. Ahora después vamos a ver un poco más el detalle de eso, también de camino, claras zonas de cizalle horizontales, fuertísimas, marcadas, ¿no? Totalmente deformadas. ¿Ok? Vamos a pasar mejor con la manita. Y en Punta Banco, que también fuimos, fue una gira corta, bastante aprovechada en ese sentido, pero en Punta Banco fuimos a unos sectores donde ya yo había encontrado vetas de cuarzo, totalmente cizalladas, también dentro de los basaltos. Ahí vemos las vetas de cuarzo, ¿no? Ahí están las vetas de cuarzo con los diferentes minerales, diferente paragénesis, y de ahí tomamos muestras. Bueno, entonces, ¿qué resultados se obtuvieron? Bueno, se analizaron los basaltos, se analizaron las brechas, se analizaron el oro, okay, el oro que logramos extraer ahí, y entonces vemos, digamos, que los conglomerados, pues, tenían clastos de basalto subredondeados con sulfuros, en este caso, pirita principalmente, algunos clastos de cuarzo con, con, con deformación. También encontramos que los basaltos brechados, por ejemplo, tenían minerales secundarios como cuarzo, calcita, granita, por ejemplo, en venas y sulfuros mineralizando, ¿no? Encontramos también algunos, por ejemplo, cuarzos, basaltos altamente fracturados y silicificados, incluso con calcopiritas, con cuarzo fallado, casi metamorfizado, fallado de materia metamórfica. Incluso nos encontramos, yo nunca había visto una plagioclasa de origen secundario, no era primaria, que eso es típico de metamorfismo, por ejemplo, o sea, o de una fase de alteración hidrotermal sumamente fuerte. Y ahí encontramos, digamos, la parte de lo que son los sulfuros, todo esto. Algo importante es que ya habían diferentes autores, y aquí cito Rangel, Torpe, Banucci, et al. 2006, Alvarado de Gans, Abagna, y me faltó acá Books también, ya hablan de metabasalto, es decir, basalto metamórficos. Y esos basaltos metamórficos tienen como paragénesis mineralógicas y texturales, indica un metamorfismo de esquistos verdes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, clorita, epidota, cuarzo, actinolita, lomontita, albita, clinocloro, calcita, prenita. O sea, ya había, incluso hay unos reportes de anfibolitas, solo que como bloques aislados. No se ha encontrado el afloramiento in situ, pero sí hay reportes de anfibolitas incluso, ¿no? Entonces vemos que ya tenemos acá, tenemos sulfuros, tenemos la fase de esquistos verdes y tenemos zonas de cizalle relacionadas acá. No va a tener que pasarlo mejor a mano. Bueno, entonces, Avagna en el 2025, la tesis la acaba de concluir, la acaba de entregar, entonces analizó la morfología de las pepitas que logramos recolectar. Obviamente hay cientos de pepitas, pero había que pagar por ellas y todo, ¿no? No había tanto financiamiento, pero se analizaron con este método y Avagna concluye que el oro, con base en la morfología de las pepitas, no pueden, y con trabajos previos, al igual que lo hice yo con el trabajo de Southland, Habana concluye que el oro no puede haber sido transportado más de 45 kilómetros. Y en general, la mayoría no más de 5 kilómetros. Es decir, que el oro transportado es un oro relativamente cercano.
en ese sentido. El contenido de oro en las muestras de los basaltos analizadas, porque analizamos los basaltos, muestra un rango amplio de niveles de fondo, o sea, nivel base normal para un basalto desde 1.8 hasta 8.1 partes por billón en la mayoría de las muestras, hasta valores altamente anómalos, igual que los encontró Beranger, de 17.3 partes por billón en esa muestra hasta 171.1 partes por billón. ¿Ok? Estas concentraciones son considerablemente más altas en comparación con la abundancia promedio globales de oro en los basaltos. Por ejemplo, Pirkine en el 2011 reportó que los basaltos no alterados, es decir, sanos, de dorsales oceánicas, tienen un rango entre 0.1 hasta 2.7 partes por billón, con una concentración promedio de 0.75. Los basaltos de islas oceánicas poseen un rango de 0.3 hasta 13 puntos partes por billón, con un promedio de 2.4, 3 veces más que la concentración de los basaltos de dorsales oceánicas. El arsénico está enriquecido en las muestras de Osa, en los basaltos incluso, muy por encima del fondo típico de los basaltos, reportados por Rognit y Gao, y se correlaciona muy bien con el alto contenido de oro, es decir, a mayor contenido de oro en los basaltos, el arsénico también sube. Los contenidos elevados de cobre también se correlacionan muy bien con altos contenidos de plata. En ese contenido, en los basaltos, estamos hablando, en las rocas basálticas como tal. ¿Okay? En contraste, las muestras con bajo contenido en oro generalmente muestran valores cercanos al nivel base en arsénico, selenio, telenio y boro, consistentes con composiciones basálticas mínimas alteradas. Es decir, tenemos anomalías en el contenido de arsénico, de oro y plata, incluso en los basaltos como tales, que se salen de lo normal. Bueno, se analizaron las pepitas pequeñas que logramos conseguir, ¿ok? Hay partículas de oro tipo 1 que presentan un oro primario no modificado con una concentración de oro de aproximadamente 94 a 97% por peso y con inclusiones de calcopirita. O sea, ese oro tiene inclusiones de calcopirita, de arsenopirita y de pirita y de silicatos. El oro, pequeñito. El término pepita es a partir de cierto tamaño, si no se le llama escamas. En realidad, lo que muchas veces uno lo que saca, en realidad, hay una terminología para las pepitas incluso. No, no todo lo que uno saca con el paneo son pepitas, sino que también saca mucha escama. ¿Ok? Hay unas partículas de oro tipo 2 que están empobrecidas en plata en peso eh, que rodean los núcleos más ricos de plata. Es decir, hay partes enriquecidas en plata en estas pepitas o estos granos de oro que nos habla de procesos supergénicos por la exhibición de la plata. Bueno, algo muy importante es que este proyecto, como les digo, ya yo tenía la espina desde que trabajé con el trabajo de Alvarado y Gans en el 2012. Digo, pero es que tanto oro que hay en la zona sur y no se investiga. Entonces, habíamos enviado desde hacía ya tiempo, desde inicios de este siglo, habíamos enviado unas muestras junto con Esteban Gacel a un experto de calibre internacional en lo que son isótopos, que es Richard Walker. Es un experto en isótopos así, casi tipo premio Nobel, ¿no? Según me lo han dicho. Nada más he tenido contacto con él. Y resulta que esta persona analiza el oro que le enviamos, las muestras de oro, y determina que ese oro debe tener edades entre 33 millones de años hasta 88 millones de años. Es decir, es un oro antiguo. Y por lo tanto, con esa edad no puede venir de Talamán. No puede venir de Talamán. O sea, ahí tenemos una evidencia isotópica con isótopos de osmio y ronio que claramente indica que el oro es antiguo. Claro, todo depende de dónde tiremos el punto de origen, un cuestión, pero no dio oro reciente, no es un oro reciente. Y que probablemente ese oro viene de un origen mantélico, es decir, de un origen mantélico, no tanto por fluidos hidrotermales. Entonces, bueno, ahí tenemos las muestras que se mandaron a analizar, se mandaron varias muestras ahí, las compramos y bueno, ahí se fue Esteban con las muestras en una bolsita
cita ahí y después se analizaron. Sí, claro. Eso lo habla de bastante. Y no habla de rocas infusibles, de islas, de otras más. Eh, Pues, a ver, ¿Para qué? ¿Para qué? No, 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 no. Claro que hay rocas intrusivas ahí, están mapeadas. Pero ¿en qué sentido? Digamos, para si vos ves esa mujer que tengo ahí en la mesa, la que tenés ahí, digamos, para mí es un conglomerado endurecido, digamos, viéndolo, pero es que no estoy viendo la totalidad del lugar, ¿no? Pero digamos, sí se enviaron muestras para este estudio, digamos, de osmio, redmio, se enviaron también muestras de gabros para que ellos tuvieran lo más máfico posible que pudieran analizar en ese sentido. Pero sí hay intrusivos ahí estudiados. La península de Dios vos la conoces mejor que nadie y falta muchísimo por hacer. Y eso es parte de las conclusiones justamente. O sea, aquí lo que estamos tirando es la punta del iceberg, donde estamos por lo menos proponiendo algunas cuestiones, pero falta mucho por hacer. Ahora vamos a la discusión. Pero en tal caso, tenemos molibdeno, nunca encuentra mira, no sé ahora, no tengo, creo que abajo. bajo por el tipo. Pues, y la teoría de esta avance, Ah, no, no, molibdeno dio abajo, sí. Sí, 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 sí. ese fue el más el yacimiento de cobre porfírico, Sí, viene como tendría que tener molinero. No, no, dio bajísimo. de Intermal, de ese porfírico. Exacto, exacto. No, no, no. El molibdeno fue sumamente bajo. Es que no sabía sobre qué iba la pregunta tuya, pero ahora abajo. Sí, tenés razón. Entonces, el modelo que propone Matías es un modelo simplemente de un plató oceánico, de ahí, que es acrecionado, y a lo largo de esa acreción suben los fluidos hidrotermales, y son fluidos hidrotermales, al fin y al cabo enriquecidos en oro, y como es una zona de acreción, sería un oro a lo largo de zonas de falla, por definición sería un oro orogénico, y no un oro epitermal como lo hemos, como lo hemos digamos, como se ve, y no proviene de Talamanca por varias evidencias. No hay rocas intrusivas ácidas en los clastos. El oro proviene por su granulometría de una fuente cercana. No hay molibdeno. Hay zonas de cizalle. Hay facies de esquistos verdes. Facies de esquistos verdes. No confundir con esquistos verdes. O sea, el esquisto verde que le enseñan a uno en la escuela de geología es lindo, ¿no? Que todo el mundo lo quiere tener en la colección, no, es fácil de esquistos verdes, que es una paragénesis con texturas metamórficas, zonas de cizalle, y en todo lo que se propone es que este oro viene aquí y que en diferentes fases de acreción sufrió ese enriquecimiento en oro, que después obviamente fue modificado hacia la parte aluvial. ¿Ok? Ya cerrando, pues entonces tenemos que los tipos de minería que hoy día tenemos en OSA, no tenemos minería de vetas, eso todo lo tenemos claro, no hay una minería en vetas, es decir, el oro es orogénico, pero no hay una minería en vetas, en OSA. Hay una minería de aluviones antiguos, que es a lo largo de, o aluviones, o como quieran, brechas basálticas, brechas consolidadas, hay un melange también le llaman, hay de todo ahí, hay todos los componentes, encontramos fósiles dentro de las brechas, todo eso. Falta mucho por estudiar, ok, pero de lo que se estudió le llamamos paleoaluviones, digamos, lo que estuvimos viendo, y es una minería subterránea artesanal. Y tenemos ya los aluviones recientes actuales donde la gente hace el paneo hoy día, ¿no? En ese sentido. Bueno, faltan muchas cosas por investigar, pero claramente, bueno, siempre he buscado a algún estudiante que quiera trabajar en los paleoarcos relacionados con el oro, aunque ya yo lo había en Alvarado y Gans, ya tiro algo, pero sería interesante poner las edades, hacer un estudio y poner todo como los arcos antiguos y a lo largo de América Central están claramente relacionados con el oro. Y también vemos que en Panamá hay oro aluvial cercano a las zonas de las ofiolitas, llamémoslo ofiolita en términos generales, de las rocas basálticas e ígneas, que la pregunta que surge también si será un oro orogénico o no. Hace poco salió un trabajo en lo que es en la península Azuero que dicen que no es orogénico, ok, perfecto, pero también muchas veces está en función. Lo que sí es claro es que hoy día ya se encontraron dos yacimientos más de oro orogénico en América Central.
El del río es en Guatemala, cerca de la falla por Chicmotagua. Y el otro que se encontró recientemente es San Albino en Ciuna, en Nicaragua, y están relacionados con oro orogénico, por lo menos en las publicaciones. ¿Ok? Y zonas de cizalle fuertes, en este caso relacionada con la falla esta Guayape, y en la otra con la falla por Motagua, donde también sabemos que están los jade, las jadeitas, las sofiolitas y todo eso. Entonces, en términos generales, ya digamos lo que estamos agregando es aquí, eh, concluyendo que la hipótesis, por demostrarse que el oro era orogénico, va a favor de eso, que es un oro orogénico, en ese sentido. Y entonces ya para cerrar, ¿qué conclusiones tenemos? Bueno, las evidencias soportan un origen de oro orogénico a los depósitos de placer de la zona sur. Digamos, eso es todo apunta hacia esa evidencia. Faltan estudios de geología estructural y mineralógicos. Eso no hay duda, falta más. Todo lo que ustedes me quieran decir, bienvenido, porque falta. Esto lo hicimos así, incluso al rato libres. Yo me fui a Alemania financiándome gran parte de mi plata, ¿ok? Para ir a estar allá, para ir a dirigir la tesis. Bueno, en realidad eran dos tesis, pero faltan estudios de geología estructural, estudios mineralógicos y estudiar más localidades. Sabemos que hay otras vetas de cuarzo, sí, sabemos. Bueno, hay que estudiarlas, hay que estudiar más los basaltos, cosas de esas. Y falta finalmente por demostrar si hubo una acción bacteriana o no que diera esas grandes pepitas. Eso sí, la tesis esta, digamos, como era maestría, hasta ahí llegó, digamos, hay un límite, porque si no nos iba a graduar el muchacho, pues hay un límite ahí, reponer. Y además, lo de la beta, lo de la acción bacteriana, pues tiene que ser alguien que también tenga experiencia en ese tipo de sentidos. Y bueno, esto era más o menos el, lo de la charla, ¿no? De los nuevos reportes. Yo quería comunicarla a la comunidad porque son resultados interesantes, mineralógicos, geográficos y todo, hechos en forma conjunta por nacionales con extranjeros. Y se está cambiando parte de los paradigmas que se han manejado, o por lo menos ya se tira hacia una tendencia de uno de los modelos que manejamos al inicio en este sentido. Bueno, pregunta, no sé si tienen. Una pregunta de tema, ¿De quién? tema que está en Ajá. ¿cuáles fueron los criterios para recolectar las muestras de roca? Es a buscar zonas cizalladas, me pregunto porque hay muchas muestras recolectadas en un solo sitio. Según la figura que mostraste, está claro que dice que era una investigación más dirigida a buscar. Déjame Es ver. por curiosidad, si hubo algún otro criterio. Las muestras se ubicaron a donde por ejemplo, aquí se tomaron, que es una de las minas subterráneas, se tomaron muestras justo en el contacto, encima, en el contacto y debajo del contacto. ¿Ok? Por ejemplo, en este sector. En las zonas donde vimos cizalle, se tomaron muestras. Se tomaron muestras también de unidades sanas, es decir, donde veíamos que no había alteración para tener el nivel base. Y se tomaron muestras donde habían vetas de cuarzo. O sea, se trató de tomar la gama posible de beta, de conglomerados de paleoluviones antiguos, paleoluviones incluso donde nos decían que no había oro, tomamos muestra para tener base, aluviones donde decían que había oro, que habían sacado oro, tomamos muestras sobre los contactos, o sea, para tener un espectro, digamos, un espectro que va desde zona donde suponíamos que no había oro hasta zona donde, digamos, las vetas de cuarzo que mostré ahí en Puntabanco, y no sabíamos si había oro, o sea, tomamos la muestra para ver qué nos daba. Entonces hubo algunas que sí fueron donde nos decían que había oro, pero otras donde era, como diríamos a lo buen tico, gallo tapado. ¿Qué otra pregunta? Fue sorprendente comenzar a encontrar tantas zonas de cizaña con este metamorfismo de bajo grado. No, íbamos con la mente en blanco, pero Sí. y cuando íbamos subiendo las quebradas, ver, encontrar las cizañas, es sorprendente que coincidiera, ¿verdad? Como el modelo. Y eran zonas de cizalla importantes. O sea, sí. Entonces, en ese concepto de la acción bacteriana, o sea, que es lo que hace
la acción bacteriana lo que hace es agregar o Sí. Ok, voy a repetir la pregunta aquí para que quede dentro, porque yo creo que no están escuchando. Lo que me preguntan es sobre la acción bacteriana, que cómo es que hacen. Bueno, eh, hace muchos años, eso fue, digamos, a raíz de un curso que yo llevé y me dijeron de que en algunas, ¿cómo le llaman? Donde ponen los desechos de las minas, se me olvidó, de las... Era eso, listo. No, no, pero ¿cómo? Sí, sí, bueno, los pinas, colas. Bueno, yo lo conozco como colas. Sí, sí, pero tiene varios nombres. Ok. Habían encontrado que en las colas, alguna gente que colas que ya supuestamente no tenían oro, resulta que alguien por casualidad se comenzó a hacer, dice, seguro no tenía mucho que hacer, agarró unas muestras ahí y resultó que comenzó a encontrar enriquecimientos en oro, más allá de lo normal. Entonces comenzaron a estudiar y vieron que habían aparentemente algo, que, o sea, que había aumentado la concentración de oro disponible. Obviamente, si haces el análisis químico, la cantidad de oro siempre va a ser la misma, porque era el mismo material, pero de oro extraíble, llamémoslo así, había aumentado. Entonces, a partir de ahí hubo algunos trabajos que yo menciono en el trabajo de Alvarado y Gans, donde ellos hablan que existe una alta probabilidad de que, y encontraron algunas evidencias de que parte del oro fuera concentrado de manera bacteriana, es decir, que de manera indirecta estuviera concentrando el oro. Y eso para mí me aclaraba un poco cómo es posible que se encuentre una pepita de este tamaño. Dentro de mi ignorancia, ¿cómo? Porque yo no soy geólogo minero. Entonces yo decía, "Jay, yo nunca he visto una vete cuarzo y que tenga una, y que alguien se encuentre. Bueno, sí, en las películas de vaqueros sí, uno lo ve mucho, ¿no? Pero, pero, digamos, pero en la vida real yo nunca he visto, digamos, como que una veta de cuarzo se logra encontrar una pepita. Entonces la pregunta era que si no habrá ido parte de acción bacteriana concentrando este oro en forma de grandes pepitas. Yo lo planteé como una hipótesis. Si te metes en internet, va a salir, hay una bacteria, ahora no me acuerdo, metalíferos, que termina ahí con el nombre, que ahora dijeron que es un mito, que no sé qué cosa, no sé qué más, pero que sí lo usan para este tipo de, para recuperar. Y entonces, pero por lo menos los trabajos que yo consulté sí eran científicos, no eran de YouTube, en ese entonces no había YouTube. Cuando yo salí en mi TikTok, en el 2012 no había nada de eso. Entonces lo que sí consulté fueron trabajos meramente científicos y lo dejé como una hipótesis. De hecho, que, bueno, los cristianos, que son más no geólogos, los que son geólogos, pero geólogos, ¿verdad? En términos prácticos. Sí. Bien. Y porque efectivamente, bueno, hay una conversación con una gente que está trabajando en oro, un señor de esos, ¿verdad? De esos químicos, comentó de que había unas filas de llamas antiguas y estaban muy enriquecidas. Cuando él dijo el valor, yo la verdad que no le creí, ¿verdad? Porque como hay tanta cosa que Totalmente de acuerdo. bueno, entonces él sorprendió un tanto porque yo le dije, era, pero por la sorpresa, ¿verdad? Porque No, y tener razón. O sea, ¿verdad? a mí el que me lo dijo era, digamos, a mí el que me dio la idea del oro orogénico en realidad fue un suizo que trabaja en minería y entonces yo estuve en un curso para el curso de estos de los de minería, fui ahí también me lo costeé por un rato hobby, para ir a conocer y un rato pasear y aprender. Y el suizo fue justamente el que dio una charla sobre oro orogénico y ahí se me prendió el bombillo y me habló de estas concentraciones de oro y otro montón de cosas. Entonces ahí comencé a investigar y a raíz de eso fue que yo lo escribí en el trabajo del 2012 para que quedara ahí como una hipótesis, no como una verdad, sino como una hipótesis, no, justamente. Porque todo comenzaba a unirse. Ya se había hablado de esquistos verdes, de fases de esquistos verdes, se había hablado de Range que el oro no podía venir de lejos. eh, yo estuve trabajando en OSA, entonces anduve en todo OSA, todo en barcos, en ríos, en las quebradas, obviamente haciendo también Petrojeep y de todo un poco, uniendo mapas. Claramente todos los sedimentos no tenían granitoides. Los conglomerados
encima, no tenían granitoides. Solo encontré creo que 2 en toda la península. Entonces eso no es nada. Entonces ahí, claro, comencé a unir todo y a raíz de esto fue que, digamos, propuse como hipótesis. Pero a mí me da risa con la tesis de Avagna que pone al inicio y se lo corregía, una, ahí no le notó. Una teoría, algo de no me acuerdo cómo fue que puso, pero puso que Álvaro de Gans propone una teoría un poco, o sea, como así, como casi como que bateo, o sea, y eso que yo era el que lo había guiado y todo, me dio risa porque, o sea, sí, en parte tiene razón, porque era una hipótesis por demostrar, o sea, pero todo sumaba hacia esa línea, ¿no? Falta todavía muy interesante demostrar si hay una acción bacteriana o no, que eso sería una super investigación. ¿Alguna otra? Implementar uno de Sí, bacteriana, el reducimiento de cobre por ti, con la cebolla, la zona norte, utilizar los bacillus terrosa. Eso hacía un efecto diferente. La frontera, no es que concentraran cobre, sino que se iban comiendo la virus. exacto. Entonces, eso hacía que la concentración la tuviera porque sacaba la virus. Por eso es que hoy día hay mucho estudio y yo he estado colaborando con esos a nivel mundial por dos objetivos. Uno, porque las bacterias están siendo muy útiles para poder degradar o concentrar, depende. Y lo otro también para compararlo con Marte. Entonces, digamos, Costa Rica se ha estudiado muchísimo en lo que es el origen de las bacterias y todos los extremófilos para tratar de entender si pudo haber habido vida en Marte de tipo extremófilas, digamos. Entonces, se ha hecho mucho eso. Pero sí hay mucha investigación en ese sentido, sobre esa línea, ¿no? Porque se encontró un nicho donde, bueno, primero que hay un montón de especies nuevas que se están encontrando, pero cantidades. Entonces, y lo otro, todo este tipo de aprovechamiento comercial y académico científico. No sé si hay algo más, sí. Hace años atrás hubo una conferencia aquí sobre eso, precisamente, sobre la concentración de minerales por bacterias, Ujú. los bacillus peroxidanos que mencionan esto, y otros bacillus para concentrar el oro. Ok, ok. César, ya voy para contestar. Considerado tectónico que se relacione con la serranía de coco, es decir, que la génesis se haya dado intraplaca y que el cuerpo mineralizado haya emigrado a través de la tectónica de placas y que se haya lesionado en la península y que ahí se haya erosionado. Sí, sí se ha considerado, pero te voy a decir, hay dos problemas con eso. Uno es, y eso lo he estado discutiendo mucho con Esteban Gacel y con otros autores, uno es cuándo llegó Cocos, la serranía del Coco, la cordillera volcánica submarina del Coco. ¿Cuándo llegó? Resulta que hay 10 modelos, 10 edades. Desde Rivier, que es la edad más antigua, en 7 millones de años, hasta 0.5 millones de años. Ya empezamos con problemas. O sea, cada quien defiende su punto de vista. Entonces varía desde 7 hasta 0.5 y tengo la literatura sobre eso. Entonces, ahí tenemos un problema. Entonces resulta que si tomamos 7 millones de años, aún así no calza con las edades que nos están dando el renio ósmio para las mineralizaciones. Ok, ahí hay un problema. Pero con Esteban Gasel conversando, entonces resulta que una cosa es la serranía del Cocos hoy día y otra cosa la serranía del Cocos, llamémosle palio y protococos. O sea, que hubo algo antes. El punto caliente de las Galápagos, en un trabajo que nosotros hicimos, tiene 90 millones de años de existir, por lo menos. Entonces, probablemente hace 90 millones de años habían serranías tipo Cocos llegando. Entonces ahí tenemos un problema. Probablemente. De hecho, si vos ves el modelo aquí que propone Matías, después de las discusiones que tuvimos allá, no sé si está acá, ves que al fin y al cabo lo que está llegando es un plató oceánico, llamémosle engrosado, hacia la zona de subducción del Cretácico Paleoceno.
sea, en cierta medida, llamémosle un protocopus, si quieres llamarle, se ha propuesto. Lo otro es en eso que estoy trabajando junto con Pablo y ya lo vamos a enviar a publicar en inglés, es que la gente ha asociado el enriquecimiento de cobre por físico de Talamanca a la serranía del Coco, ¿ok? Pero resulta que en ese trabajo demostramos que no puede estar relacionado con la serranía del Coco, por eso está sin publicar todavía. O sea, ponemos las evidencias de por qué no puede estar relacionado. Pero sí, la serranía del Coco siempre ha sido una tentación para correlacionar cosas. El problema es cuándo llegó, y ahí es donde empiezan las discusiones. No sé si te contesté con eso, pero ok. ¿Había algo más, eh, yo, no sé? Para que me oigan. Denis Sánchez, ¿alguien ha mapeado las zonas en donde hay? Donde hay otros ríos y quebradas y tratar de encontrar la fuente de oro en Río. Claudio González, buenas noches. Hay variaciones texturales en esas vetas de cuarzo que permitan diferenciar distintos posibles episodios de origen relacionados con el cuarzo de las vetas. Amigos. Vamos por partes, dijo Jack el destripador, Michael, ¿no? Ok, la primera pregunta. Denis, ¿qué fue? Que si hemos sido, Claudio. Ok, si aquí ve la fotografía, claramente hay varias generaciones de betas y eso lo vimos en el campo. El problema es una relación de tiempo-costo para poder estudiar esto. O sea, porque Jay, todo es dinero. O sea, de hecho, la idea mía es que ojalá pueda seguir a alguien con un estudio de doctorado para darle más profundidad a este asunto. O sea, pero si ves ahí, con solo ver las betas, y eso lo vimos en el campo, había varias generaciones. Y O es sea, que estás en la costa. Si usted sigue dentro del continente, sigue encontrando exacto. las zonas necesarias de las vetas. Es la pregunta de Denis, que si alguien ha mapeado más arriba. Bueno, nosotros llegamos poquito arriba. Llegamos bastante arriba. Y ya se mete una parte. Llegamos bastante arriba, pero el asunto es, sabemos por ejemplo que Berrangé encontró vetas también de cuarzo en lo que es cerca de la isla Violín, eso digamos lo tenemos, no en la isla Violín, sino cerca de la desembocadura, el río Sierpe, y esas no las morfiamos. O sea, por eso le estoy diciendo, falta, o sea, falta trabajo por hacer, ¿no? Falta mucho trabajo por hacer, ¿no? Es algo interesante, también se pueden considerar en los estudios, es la granulometría de los bloques de los aglomerados. Si pones el mapa, pones el mapa de la península, el viento desde el Golfo hacia el mar, ¿verdad? Hacia el mar abierto, ahí donde está el sistema, digamos un perfil ahí, que la granulometría aumenta, pero enormemente hacia el centro de la península, que es más o menos donde está el contacto de toda esa formación que le llamamos charco azul con una falla probablemente que hay ahí, porque ahí estamos pasando, y ahí encontramos un conglomerado con mega bloques, Sí. métricos y decimétricos. Ese es el famoso melange de Books. Books habla de un melange de megabloques y todos metidos, pero y es que era una cuestión de tiempo, ¿no? Financiamiento y tiempo, ¿no? Esto fue un proyecto, digamos, colateral ahí, bueno, los alemanes sacaron una platilla ahí que tenían de que les había sobrado de lo que era el proyecto y nosotros un poco nuestra parte y vámonos ahí para por lo menos tener los primeros resultados. ¿Ok? Porque todo esto cuesta, imagínense todo esto, tienen que hacer toda la calcografía, la química, todo es dinero, ¿no? Falta muchísimo. Si ustedes ven la zona y sobre la pregunta de Emma, sí, lo que cubrimos, todo eso, incluso en Golfito hay oro. En todo eso que está ahí de diferentes colores, hay oro. Hay oro. En todos esos lugares hay oro. Lo que pasa es que hay unos donde hay más, que es el río Tigre, por ejemplo, que es muy famoso, pero todo eso tiene yacimientos de oro. Y de hecho, por eso fuimos a Pavones y Punta Burica, porque ahí yo sabía que estaban las vetas y que había unos oro ahí, aunque nos pusimos a panear y no sacamos un grano ni para la cerveza. Sí, sí, sí.
Todo. Nosotros tenemos todos los lugares, no los puse aquí, están al inicio, pero hay cualquier cantidad de... o sea, y vos lo sabes, hay cualquier cantidad de lugares, no lo tengo acá, por ejemplo. Todo esto aquí, bueno, que se ve muy chiquitito, hay, no sé, hay, no sé, 50 lugares con oro mínimo por decir un número. Y eso sin tomar en cuenta de que la mayoría de la gente que trabajó en oro no, no lo dejó documentado. O sea, esto es lo que está documentado. Pero ¿cuánta gente trabajó en oro ahí por años y no quedó documentado por lo menos de manera accesible, ¿no? Entonces, pueden haber cientos de lugares, sí. Hay otra pregunta más. Y varían bastante, pero si ves aquí hay un mapa tectónico y desgraciadamente eso falta. Bueno, aquí está, por cierto, el trabajo de Rangier. Esta es la figura de Rangier donde habla de una veta de oro con concentración de cuarzo, que ahí es donde él concluye. Las zonas de cizalla, si ves acá, las fallas principales están en sentido paralela a la zona de subducción, las fallas grandes. Están paralelas. Incluso ve los modelos tectónicos de diferentes autores acá y ve, digamos, este mapa que es de Beranger, el del lado izquierdo, de las zonas, las fallas principales son más o menos paralelas a la falla longitudinal o a la zona de subducción, pero hay cualquier cantidad de fallas en todos los sentidos. Eso no se ha estudiado. Es una de las principales Bueno. match que hace con lo que sería la idea de oro roménico, porque a nivel mundial, autores como Wolfram, de hecho Wolfram, dicen que el oro roménico en zonas estructurales, entre más complejo la parte estructural, se generan esas zonas débiles por donde ascendieron los fluidos hidrotermales, fluidos asociados a la zona de subducción. Entonces, definitivamente, OSA hace bastante match con esa idea. Hablando con unos amigos de Australia, allá en la parte de Perth, del oeste de Australia, inclusive a ellos les parece sorprendente, ¿verdad?, que tengamos este oro orogénico, porque siempre se piensa, como dice Guillermo, en los grandes terrenos metamórficos, pero aquí no todo está metamorfizado, ¿verdad? Ahí tenemos estas zonas de shear zone y tenemos estas zonas de metamorfismo local, que definitivamente tanto la roca caja ya tiene valores anómalos de oro como la zona de beta. Nada más para agregar algo antes de darte la palabra. Hay una cuestión ahí interesante. Si la morfología del oro indica que viene de una fuente muy cercana, si no hay oro en el Valle General, ¿ok? Si no hay oro en el Valle General, la morfología indica una fuente cercana. Si tenemos vetas con cuarzo, con oro, pero con porcentajes que no son económicamente rentables. Hay basaltos también con contenido de oro, pero no económicamente rentables. Viene la pregunta nuevamente, la acción va, ¿cómo explicamos la pepita que encontró César? ¿O cómo explicamos la pepita que se encontró Beranger de 7 kilos? O sea, alguien que me lo explique, porque yo no soy minero, o sea, pero alguien que me lo explique. O sea, tiene que haber algo, tiene, tiene que haber algo en el medio, que la única explicación que yo di en esa época era y que tiene que ser algo bacteriano, porque si no, ¿cómo explico? Y la cantidad de oro que sigue la gente sacando ahí. ¿Por qué te extraña una veta de oro centimétricas y hay pepas centimétricas? Porque no. Enseñame vos una fotografía de una vete de cuarzo o una pepita de este tamaño. Porque tiene oro. Y Enseñame una fotografía de una vete de cuarzo. Una fotografía de una vete de cuarzo con una pepita de este tamaño. no, es lo que no sería el oro en otra textura, actividad. Exactamente, o sea, lo que haya pepitas, estoy de acuerdo. Vos las encontraste, todo el mundo las ha encontrado. Pero enséñame, o sea, ¿cómo puedo explicar que los basaltos y las zonas de cizalle no tengan pepitas y que el conglomerado como quieras llamarle encima tiene las pepitas? ¿Qué pasó en el medio? O sea, si me explicas qué pasó en el medio, yo estoy abierto. O sea, pero ¿qué pasó en el medio? Hay un gap
Hay una brecha que yo no entendía. Entonces, la única explicación es que tuvo que haber ido una concentración bacteriana para mí, pero si hay otra teoría, bienvenido. Pero nada más que, perdona, porque hay una pregunta que estaba pendiente ahí. Vos. Las influencias en la región, las ciudades, Sí, las otras ocurrencias, lo que pasa es que no traje el mapa ahí, fue un error en cierta medida, pero bueno, es que ya no se puede, tampoco quería hacerlo muy largo, pero vamos a ver dónde está el mapa. No, aquí no, ya se salió. Sí, bueno, la pregunta, hay lugares donde hay más concentración de oro, que es la península de Bosa, sin lugar a duda. Hay una menor concentración de oro, pero se ha encontrado en lo que es Punta Eurico. Y hay una concentración más baja, pero se ha encontrado en lo que es Golfito. Todo lo que es Golfito y todos esos lados. Es decir, el oro aluvial se ha encontrado en todo lo que es la zona sur. Solo que en algunos sectores las concentraciones son, de hecho, la pregunta es muy simple. ¿Dónde están los obreros sacando el oro de paneo? Es porque el oro sigue siendo extremadamente abundante. Sí, sí, son similares. Si ves el de Guatemala, que está en lo que es cerca de la falla por Chic-Motagua, donde está aflorando las ofiolitas, al fin y al cabo, que tienen la misma edad. Cuando yo hice una gira a Guatemala sobre vulcanismo submarino, que me pidieron que diera un curso sobre vulcanismo submarino, fuimos a la zona de Cobán. Cobán es cómo se llama, Cobán creo que es. Y yo me sorprendí cuando vi ahí, llegué a ver el complejo de Nicoya, solo que con selva. Y ver lo que uno le llamaba aquí antes, bueno, ahora ya le cambiaron el nombre como 7 veces, entonces yo perdí Rivas, era ver Rivas, las turbiditas de Rivas, ahora ya no sé cuántos nombres tiene, ya yo perdí toda la secuencia de esas, sí. Era ver las turbiditas de Rivas, ver la periodotita Santa Elena, solo que en la selva, no en el bosque tropical seco, es lo mismo. Y en Ciuna también son rocas básicas más o menos de una edad parecida. O sea, no son sectores orogénicos antiguos, que es lo que la gente siempre asocia, que el oro orogénico solo se encuentra en fases de precámbrico, cosas de esas. Platón o precámbrio, lo que sea, Sin la embargo, mayoría. eh, eh, cuando él hace la reconstrucción de Pangea de todo el continente, el oro a nivel mundial que está asociado en esas zonas de depresiones, ¿verdad? En las zonas de depresión. Entonces, se sigue repitiendo. Si ven aquí, esto es un mapa que no está actualizado, pero el mapa inferior izquierdo es un mapa donde hay oro orogénico reportado, por lo menos en esa compilación. Y ya, si ven ahí está Nicaragua, digamos, pero la parte sí una, ¿no? Que no es una parte, efectivamente, es una parte de transición entre lo que es el cratón y en Ciuna también se han encontrado ofiolitas y cosas de esas, si no me equivoco. Vemos en el Valle del Piqui, has oído hablar de reportes de oro. Me refiero a la selva o el río Banzar, o también otra pregunta, el oro indígena, ¿se ha hecho por relaciones isotrópicas con el oro de la península? No lo traje acá eso porque ya era salirme pero vamos por, no, ok, en el valle de lo que es el diquí de tierra y todo eso, no hay un solo reporte de oro hasta ahora. Que alguien encuentre hay una cosa aislada, sí, digamos, donde sí hay reportes de oro y de cobre porfírico con oro, es del lado caribe de Talamanca, pero no suficientemente comercial. Pero sí hay reportes de oro, tanto aluvial como de cobre porfírico de oro, y tengo los informes, digamos, que lo soportan, pero no de manera extremadamente comercial. La segunda pregunta, ¿cuál fue del oro precolombino? Ok. Del oro precolombino se han hecho estudios no isotópicos porque hay un problema con los permisos del museo, que no puede ser destructivo, que ocupa una tramitología tremenda para hacer un análisis, etcétera, etcétera, todo eso, que los laboratorios están, pero los permisos son los que duran un año o algo así para darse. Hay un problema ahí. Lo que hasta ahora se sabe, que fue una tesis que también yo codirigí, que era sobre el oro precolombino, y de ahí también nació parte de esto, hace ya tiempo, ya hace su tiempo,
es que la mayoría de las piezas de oro son extremadamente ricas en oro y muy pobres en plata. Y eso lo asocia más con un oro de la zona sur, que es un oro muy rico es un oro empobrecido en plata, para hablarlo mejor, es un oro empobrecido en plata. Las piezas de oro precolombinas, la mayoría son empobrecidas en plata. Solo hay 3 piezas precolombinas hasta ahora analizadas que tienen más de 10% de plata. La duda que surge es, y ahí surge la duda, bueno, esas son piezas ticas, morfológicamente ticas, pero la pregunta es si no tomaron e importaron oro, porque si había intercambio de piezas de oro, incluso hay piezas de oro en Costa Rica, en México, que fueron por intercambio. Los jades de aquí son traídos de Guatemala, 50% de los jades, y trabajados acá. ¿Ok? Entonces, la pregunta es si esas piezas que tienen oro y plata, o sea, que son enriquecidas en plata, sí provienen de Colombia y fueron refundidas acá y vueltas a ser águilas, llamémosle águilas, entre comillas, son murciélagos la mayoría, pero llamémosle águilas, o si son de oro local. Y si fuera de oro local, surge la segunda duda de si es un oro como tipo donde la gente hace paneo en lo que es crucitas o incluso en lo que es Tilarán. Hay gente que en Tilarán ha sacado oro paneando. Entonces, y ese oro sí tiene enriquecimiento en plata. Entonces ahí queda la duda. Pero mientras no se hagan isótopos, que es lo que yo he insistido mucho con la parte arqueológica, porque yo colaboro con ellos, vamos a seguir con esta duda que vos tenés y seguir abierta la duda. Y lo otro, y la tercera es que hay piezas de oro con cobre, con mucho contenido de cobre, ¿ok? Y la pregunta es, ¿de dónde viene ese cobre? Bueno, viene de Costa Rica, probablemente, pero ¿de dónde? Mientras no sea isótopos, quedamos igual. Sí, 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 claro, exacto, y tiene mucha plata. Entonces la pregunta es si utilizaron ese oro y el cobre, algunas muestras de cobre, que eso estamos por publicar también acá, algunas muestras de cobre están enriquecidas en plata, también, algunas. Entonces, pero mientras no se haga isótopos y más detalle, los laboratorios están, pero lo que falta es permisos y todo eso, voluntad. ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo creo que estamos. ¿Hay algo más o no? Según la edad determinada, según la edad determinada, el planeta rojo tendría que haber ocurrido antes de la fusión. Según hay 3 edades determinadas, ¿ok? Por lo menos 3, y si no 4. Y cada una de esas corresponde con una fase una fase de acreción que ya incluso Berrangé ya le había propuesto sin tener estos datos. Banucci también la propone, o sea, que cada fase de acreción también subían fluidos enriquecidos en oro, ¿ok? Nuevamente, faltan estudios. O sea, y entre más datos tengas, hay una curva muy famosa que es que cuando tenés pocos datos todo calza, cuando tenés muchos datos ya nada calza y después ya te comienzan a calzar las cosas, ¿no? Pero digamos, en este momento las cosas están calzando. El Víctor, por importante, que se ha estimado sobre el origen de los alimentos del fondo marino para la cocina. Sobre los sedimentos del fondo marino sometidos a la presión, ¿pero a dónde? ¿Hay una zona sur o qué? Bueno, ya eso, digamos, se sale un poco de lo que es el tema, digamos, pero sí hay sedimentos acrecionados que están expuestos y hay otros sedimentos acrecionados que están incluso por debajo del nivel del mar que se ve muy bien en la batimetría. En ese sentido. Y también para cerrar, Octavio Acuña pregunta, ¿han considerado análisis isotópicos del plomo en funciones? No, no se han considerado, pero es una cuestión nuevamente de tiempo y financiamiento. Y lo otro era una maestría, ¿no? Por eso es que estoy buscando a ver si caen más víctimas. Caen más víctimas, ¿ah? Una campaña de hoy. Y campañas geológicas, ojalá o sea, lo que estamos diciendo es que hay una antesala para hacer más investigación. Y esa es de las conclusiones. Hay mucho por hacer, hay mucho. Bueno, yo creo que estamos, ¿no? Bueno, muchas gracias.
Terminamos de grabar, ¿verdad? Igual, ¿Qué le parece? ¿qué le parece?